tal? Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso. Le informo que en estos momentos se está dando inicio la reunión de trabajo de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en la cual se analizarán, se discutirán y en su caso se aprobarán diversos proyectos de dictamen relativos a proposiciones con punto de acuerdo. Se ha notificado, se ha confirmado el quórum correspondiente, por ello en estos momentos ha dado inicio. Lo invito a que nos acompañe. Abstenciones. Señor presidente, se ha aprobado el acta de instalación por unanimidad. Punto número 4, informe de los asuntos turnados a la comisión. Tenemos varios asuntos, 17 turnados a esta segunda comisión. Entiendo las normas que nos hemos dado en la sesión anterior para poder trabajar al interior de esta comisión, es que quienes quieran reservar alguno de las proposiciones para hacer algunas observaciones o comentarios, les pediría hacerlo en este momento para, acto siguiente, aprobar el resto en lo general y después dar paso a la discusión de cada uno de los reservados. Pregunto si hubiera alguno de los puntos de acuerdo con alguna observación, me lo hagan saber. Adelante, senadora. Repito, como bien lo ha planteado nuestra secretaria González Carrillo, la pasada reunión quedamos para darle mayor dinamismo a esta comisión que entregaríamos por la vía electrónica las propuestas de dictámenes, cuestión que se hizo en días pasados por parte de la Secretaría Técnica, y la intención sería que si existen de parte de ustedes algunas reservas sobre lo que se plantea para ser dictaminado, podamos vaciarlo en este momento, que pueda ser parte, digamos, de la discusión, con la finalidad de que lo que no tenga reservas lo podamos dar por aprobado en bloque, y eso nos permite pues desahogar con mucho mayor dinamismo los trabajos de esta comisión. De tal manera que repetiré la pregunta, si es que existen de parte de ustedes sobre los planteamientos a dictaminar el día de hoy, si existen reservas, que las podamos atender, y le pediré yo a la diputada Adriana González Carrillo que pudiera tomar nota de las propuestas de los legisladores. Sí, ha pedido el uso de la voz la diputada Lisbeth Rosas. Sí, gracias, diputada secretaria, diputado presidente. En el caso del dictamen con proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a la brevedad suscriba en el marco de sus facultades constitucionales el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en relación a la edad mínima de admisión al empleo. En ese sentido, el punto de acuerdo que fue presentado por el compañero… Le pediría, si les parece bien, anotemos primero cuáles son los temas que vamos a tratar. Ajá. Y entonces los desahogamos para poder darle atención en bloque a lo que vamos a aprobar, y entonces ya dedicamos ya de manera puntual tiempo a cada uno de los planteamientos de los legisladores. ¿Cuál sería el? Entonces tomamos nota y lo dejamos obviamente para el debate correspondiente. Sí, sería ese dictamen que estoy haciendo referencia, el de la OIT, que sería es el primero, ¿no? Ustedes tienen en su poder un listado, análisis, discusión y en su caso aprobación de proyectos de dictamen de proposiciones. El dictamen es la número página 5, entonces tal vez es el número 6, que se encuentra en la página 8, ¿es correcto? Sí. Perfecto, entonces sobre el punto número 6, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República que ratifique el convenio 138. Si hubiera algún otro de parte de las y los legisladores, adelante, senadora. Sí, en el punto número 2, por favor, el dictamen número 2. Página 5, punto número 2. Y también el dictamen en el punto 4, página número 7. 4, número 7. ¿Algún otro, senador? Ya, yo estos. Adelante.
¿Hay algún otro legislador o legisladora que tenga alguna reserva o algún comentario sobre la propuesta de dictámenes? Bueno, siendo así, si les parece, podemos empezar por el que plantea nuestra senadora, que es el número 2, para ir en orden ascendente. No sé si quiera hacer el comentario correspondiente, senadora. Es muy breve mi comentario. En este dictamen se está diciendo que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que ponga en marcha el Programa Nacional de Actualización y Uniformidad de la Regulación del Servicio Social. Nosotros ya damos por sentado que no lo tiene. Y entonces mi observación sería en el sentido de que se le pregunte si lo tiene, y en caso de que no lo tenga, que entonces lleve a cabo todo lo que se está poniendo en este dictamen, porque nosotros no lo sabemos, no le hemos preguntado al secretario de Educación si ya tiene en marcha ese programa. ¿Cuál sería la sugerencia, entendiendo que sería para afinar a detalle el planteamiento? ¿Cuál sería? La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que informe al Senado si tiene en marcha el Programa Nacional de Actualización y Uniformidad de la Regulación del Servicio Social. En caso de que no sea así, y ya preguntaríamos lo demás. Sí, nada más que primero nos informen, porque nosotros estamos dando por sentado que no existe. O sea. Diputada, no sé si tenga alguna propuesta, diputada Adriana González. Muchas gracias, presidente. Solo comentar, quizás valdría la pena retirar este punto de acuerdo para esperar más información al respecto. Por lo que yo leí en las consideraciones del diputado José Luis Flores Méndez, y por lo que de alguna manera es conocido en lo que hay del problema actual más grave que tiene la juventud mexicana, que es el no tener la experiencia para lograr un mejor empleo, dado que las condiciones hoy del sistema laboral y de la educación tecnológica o técnica, junto con la universitaria, no está logrando tener este empate. Por eso el problema que tenemos en México persiste, en el que el mayor grado o índice de desempleo se ubica principalmente en los jóvenes. Y justamente el servicio social busca el que tengan esta posibilidad de adquirir la experiencia para que a la hora de insertarse en el mercado formal, el mercado laboral de manera formal, pues tengan la misma y puedan acceder a un empleo mejor remunerado y con seguridad social. Y justamente eso no está ocurriendo en México. El problema de los muchachos llamados ninis que no trabajan o no estudian persiste. Es curioso, realmente no tenemos todavía resuelto este problema, se ha dejado de lado, no se ha mencionado recientemente, pero incluso es un problema que se enmarca en el tema mundial de desempleo juvenil. Recientemente hay estudios en los que se ha mencionado que países incluso mucho más desarrollados que el nuestro tienen este problema, y sin duda un programa nacional de actualización y uniformidad de la regulación del servicio social ayudará. Yo quizá, presidente, propondría consultar a la Secretaría de Educación Pública, si es que hubiere algo al respecto, tuviera alguna información que nos pudiera dar. Pero lo que yo entiendo en sentido de las consideraciones del diputado José Luis Flores es que no existe y que por eso ha propuesto el mismo. Debo decir también que en dado caso se tendría que informar a la Comisión Permanente sobre el tema que se está solicitando. Estamos arrancando propiamente los trabajos y creo que hay tiempo suficiente para poder dar seguimiento a este tema, que me parece de la mayor relevancia. El desempleo juvenil es un tema muy grave en nuestro país. La mayoría de los jóvenes se tienen que emplear en el mercado informal, sin seguridad social, con salarios muy bajos y que pues desgraciadamente los sigue teniendo en una situación de vulnerabilidad muy grave frente a lo que ocurre en los temas de inseguridad y otros temas al respecto. Diputada. Sí, presidente, yo no estaría de acuerdo con la propuesta de la senadora en razón de que el punto de acuerdo es muy claro
en la situación que actualmente están viviendo los estudiantes de todo México respecto a dónde prestan su servicio social. Y bueno, nosotros que estamos casi recién egresadas de las universidades, incluso es otra generación, lo que está pasando actualmente es que la mayor parte de los estudiantes que realizan el servicio social, a pesar de que es en una dependencia en donde quizás ya ellos buscan irse especializando en el tema en el que más adelante a futuro van a trabajar, resulta que los ponen a hacer todo menos lo que deben de hacer y los toman incluso como archivistas, como sacacopias, como el que me trae el café. Y me parece que a eso va enfocado el punto de acuerdo, porque es muy claro, dice, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su profesión. Entonces yo creo que el exhorto es correcto, porque más allá de que existen los programas en todas las dependencias, lo que hace falta es supervisión. Supervisión de todas esas dependencias públicas en donde los jóvenes van con muchas ganas, con todo por delante para desarrollarse, para adquirir experiencia, para especializarse, y es muy triste y es muy lamentable que los pongan a hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la SEP no supervisa o no supervisa la dependencia directa, educativa, o en este caso la dependencia pública tampoco tiene un área que supervise que estos estudiantes estén enfocados a trabajar en el ámbito de lo que están estudiando. Entonces yo creo que el exhorto es positivo y yo invitaría a mis compañeros de esta comisión a ir más allá, a no frenar este tipo de exhortos que me parece que ayudan, no perjudican, y que finalmente también los estudiantes sepan que esta comisión está tomando cartas en el asunto para evitar que sigan siendo utilizados o que no estén haciendo lo que ellos decidieron hacer, porque además la institución en donde ellos decidieron hacer su servicio social, ellos la eligieron en la mayor parte de los casos. Entonces creo que esto sería darles un apoyo a estos estudiantes. Gracias. Muchas gracias, diputada. Me han pedido la palabra el diputado y senadora. Muchas gracias. Con atención he escuchado a quienes me antecedieron en el uso de la voz, y creo que lo más importante en esto, en principio, es no prejuzgar. Nosotros, y estoy de acuerdo en que muchos jóvenes, hombres y mujeres, hoy practican su servicio social en lugares donde no les van a ayudar las experiencias que ahí tienen, no les van a ayudar para su futuro particular. Pero el hablar de números, el hablar de estadísticas, si nos vamos a muertos y desaparecidos, pues nos vamos a encontrar con que el 38% son jóvenes entre 14 y 25, 26 años, que no tuvieron la oportunidad, muchos de ellos, de poder practicar su particular profesión, y que algunos incluso no han tenido la oportunidad, que no es el caso, ni siquiera de estudiar, mucho menos de poder trabajar, y por ello engrosan las filas del crimen organizado. Yo creo que la propuesta que hace la senadora y la diputada de Acción Nacional me parece conducente. Creo que lo más importante en este momento es pedir una información acerca de los programas y de los proyectos que ya se están haciendo, pero en el caso me sumaría al hecho de poder retirar la iniciativa en aras, uno, de retirarla, y de que la propia comisión permanente, y particularmente esta comisión, pueda hacer una solicitud a la Secretaría de Educación en razón a cuáles y cuántos son los programas que en este momento existen, y que particularmente nos puedan hacer el señalamiento de cuál es la particularidad que tienen, no solamente en la Secretaría de Educación, sino en el resto de las propias universidades del país. Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en lo que está planteando el diputado Flores es bastante claro. No está consultando el diputado si existe un programa de servicio social. Está planteando que se uniformice la regulación de los servicios sociales.
Es todo lo que está planteando el diputado. Ahora, si esto se traslada hasta la propia permanente, como lo está planteando el señor diputado, y sustituye a este punto de acuerdo y se amplía, como lo expresó el señor diputado, yo estaría de acuerdo, pero la verdad es que la propuesta del diputado en este punto de acuerdo es muy precisa. No se trata de preguntar si existe o no el programa de servicio social. El diputado está diciendo, existen todos los programas de servicio social en todas las escuelas. El tema es que no hay uniformidad ni hay regulación. En ese sentido viene el planteamiento. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo expresado por las legisladoras. El servicio social debe de dar experiencia. El tema es que el servicio social debe de empezar a ser reconocido como adquisición de experiencia, para que no sea el elemento número uno que hoy le invocan al solicitante de empleo recién egresado para no ocuparlo. Y la otra parte importante del servicio social es el tema de la vinculación con la sociedad de parte de las facultades de las escuelas de donde egresan. Yo provengo de un estado en Chihuahua, de un distrito en el que allá en la zona rural tenemos enclavadas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que realmente no vemos la vinculación ni en el área de investigación, mucho menos en el área del servicio social. No vemos la vinculación de la facultad con la sociedad. Yo creo que en los términos que lo está planteando el diputado Flores es correcto, independientemente de que también se pudiera abordar de manera adicional lo que ha planteado aquí el señor diputado don Leobardo. A ver, diputada María Las Nieves. Sí, muchas gracias, presidente. Yo estoy, compañeros y compañeras legisladores, yo estoy de acuerdo en que pase tal cual está este punto de acuerdo, y nada más para ilustrar lo que decía el compañero diputado que me antecedió en la palabra, la parte de la vinculación del servicio social con la experiencia laboral ya está, si ustedes recuerdan, en la reforma laboral, está ahí integrado. Entonces, yo le pediría, señor presidente, con todo respeto, que someta a votación para el sentido de nuestro voto. Sí. ¿Algún otro comentario previo a someter a votación? ¿Nadie más? Bueno, se le pregunta a los miembros de esta comisión, quienes estén a favor de la propuesta de dictamen, pues que se sirvan manifestar, si es que están a favor, de la manera acostumbrada. Aquellos por la negativa, abstenciones, queda aprobado por mayoría relativa. Pasamos al siguiente punto, señora secretaria. Es el 4, ¿no? No, el 6, ¿no? Tocaría, planteó también la senadora una reserva sobre el cuarto dictamen. ¿Es correcto? ¿No lo planteas tú? Tenemos una reserva sobre el cuarto y sobre el sexto. ¿El cuarto no? ¿O estoy...? Así es. Entonces, pasamos al cuarto. Por favor, senador. En el mismo sentido, nosotros no hemos preguntado y no podemos aseverar si las instituciones no han cumplido o ya están cumpliendo o están en vías de cumplimiento de lo que nosotros pedimos. En este segundo punto dice, en congruencia con las líneas de acción en materia de salud manifestadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se exhorta al jefe del Ejecutivo a generar las condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria. Si nos vamos a lo que los medios de comunicación manifiestan, constantemente hay exhortos en materia de alimentación. Lo que no sabemos es si la institución ya está en vía de cumplimiento de esto. Por eso es mi propuesta de preguntarles si ya lo está haciendo, y si no lo está haciendo, entonces que lo haga. Pero nosotros estamos aseverando y no estamos aportando aquí nada que nos diga que sí es cierto. Con nada estamos sustentando que no lo están haciendo. Entonces mi propuesta es la misma, que le pregunten a la institución si ya lo está haciendo, y si no lo está haciendo, que lo haga.
¿Alguien tiene alguna consideración sobre este particular? Adelante, diputada Liz. Me parece que es un caso similar porque en este sentido, pues todos los que tenemos hijos pequeños en etapa de preescolar o primaria, que estamos atentos a lo que les venden en las escuelas para sus lunch, cuando los papás pues no tienen la posibilidad de prepararles ellos por la mañana el lunch, pues nos damos cuenta que la mayor parte de los productos que consumen en estas cooperativas son alimentos chatarra. Y creo que este es un tema que se ha tocado no solamente aquí en esta permanente, sino en el Senado y en la Cámara, y me parece que aún que las dependencias que aquí están enlistadas tuvieran un programa para ir tratando de promover la cultura del consumo de alimentos más nutritivos, por la vía de los hechos no se ha logrado impactar. El problema persiste, cada vez tenemos más niños obesos. Aquí el tema central es la obesidad y la diabetes, que porcentualmente pues ahí están las cifras, cada vez nos encontramos más chiquitos con este problema, embarazos de alto riesgo que por una situación de diabetes gestacional terminan también los niños contrayendo este tipo de enfermedad crónica. Y me parece que si nos vamos a la parte del impacto de la política pública o del programa como tal, pues esto en la vía de los hechos no se está cumpliendo. Entonces, si la posición de esta comisión va a ser no aprobar nada, ningún punto de acuerdo si no se tiene la información, pues me parece que esto va a retrasar mucho la dinámica de la misma. Yo creo que el punto es positivo, es muy importante y urgente. Y más allá de recibir el informe, yo creo que este tipo de exhortos ayuda a presionar y generar una mayor conciencia en las dependencias para que lo hagan. Todos saben cuál es su línea de trabajo y sus facultades y responsabilidades, pero más allá de que las sepamos, por la vía de los hechos no se cumple. Y basta con ir a hacer un recorrido. Yo le diría a la senadora, vamos a hacer un recorrido a las escuelas, y nos vamos a dar cuenta que esto por la vía de los hechos no se está dando, que a los niños no les dan fruta o verdura, les siguen dando papitas y refresco. Entonces creo que en ese sentido yo sí quisiera sensibilizarlos a todos de que una cosa es a veces la información que nos dan nuestros entes administrativos, de todos los gobiernos, porque aquí ya no hay colores, y no es si federal o estatal o municipal, sino es parejo para todos. Y si nosotros no presionamos, pues cada vez va a haber más niños con diabetes y más niños con obesidad. Entonces creo que estas cosas son positivas y deberían de aprobarse en el momento. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada Lisbeth. Señor diputado. Muchas gracias. Yo pienso que la señora senadora Guevara, en los dos resolutivos de este punto, trata el tema de la salud con relación a obesidad y diabetes infantil. No pregunta si existe el programa, dice que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención, es decir, ya existe una estrategia, ya existe un programa, ya existe un plan, solo pide que se favorezca a pequeños y medianos productores locales, regionales. Entonces aborda dos temas, el tema de la alimentación y salud infantil, y el tema de los procesos de comercialización de productos locales para generar un círculo virtuoso. Yo esto lo veo muy positivo, pero en el segundo resolutivo exhorta al Ejecutivo Federal a generar condiciones para que la Procuraduría Federal del Consumidor, yo aquí propondría que en el segundo resolutivo solamente se modificara y que el exhorto vaya directo a la Procuraduría. No tiene caso pedir un intermediario para que la Procuraduría actúe. En todo caso, que el exhorto vaya dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor, de manera directa. Diputada Ariana González. Gracias, señor diputado. Muchas gracias. Yo quisiera hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, primero para sumarme a la proposición que curiosamente han presentado y favorablemente en un tema muy noble la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del PT y el senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del PRI. Yo sumaría a la fracción del PAN en este espíritu de buscar el combate a la obesidad
infantil y en especial también al apoyo a los productores. Yo creo que hay muchas cosas buenas para el país, para la gente, en estas consideraciones, en el primer y en el segundo resolutivo. No tendría inconveniente si fuera el exhorto directamente a la Procuraduría, finalmente es parte del Ejecutivo Federal. Lo importante es que se haga y que se haga a la brevedad. Me parece que el tema de la obesidad infantil es uno de los temas que afectan a nuestro país, pero también a otras partes del mundo, y debo decir que las tendencias y los problemas que a la salud pública y el impacto incluso en gasto que tendría el que esta población siguiera en estas condiciones, pues sería altísimo y sería muy grave y sería una pérdida muy desafortunada para nuestro país entrar en una situación de problema grave de diabetes y todas las enfermedades derivadas de la obesidad. Yo creo que en nuestro país podemos hacer un gran esfuerzo para cambiar este patrón de consumo en las escuelas especialmente, y que también podamos avanzar en un esquema de mucho más componentes tradicionales. Yo recuerdo haber sostenido alguna plática con algunos investigadores y hay ya incluso algunas barras energéticas que tienen y contienen todos los nutrientes que los muchachos necesitan en una dosis que no sabe mal, que están muy bien preparados, y que yo creo que si existe ese tipo de avances, pues hay que tomarlos, hay que dejar de lado, como decía la diputada Lisbeth, el que solamente se alimenten con papitas y refrescos. Yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos y me parece que es muy atendible y a la brevedad poderlo aprobar este punto de acuerdo, por lo que el PAN se suma al mismo. No sé si haya, por favor, diputada. Cristina González Cruz. Comentar que efectivamente nos sumamos a esta noble propuesta y adhiriéndonos al exhorto que se debe de hacer a la Procuraduría de manera directa, porque además es el instrumento legal conducente y con la capacidad y la competencia adecuada para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria y dentro de sus funciones lo que debe de llevar a cabo. También agregar que sin duda este tipo de acciones van a fomentar un hábito de alimentación saludable y esto lo debemos ir generando, esto es un exhorto. Entendemos de manera muy respetuosa la postura que hace nuestra senadora de nuestro grupo parlamentario, no en el afán de estar en contra de la propuesta, sino va en el sentido de que este exhorto sea, sin duda alguna, no solamente que recaiga en el Ejecutivo Federal, sino que se hagan las acciones conducentes y que se incluyan y se involucren a las autoridades que tengan la competencia. Es cuanto. Bueno, habiendo escuchado a las legisladoras y legisladores, preguntaría a ustedes, obviamente hay una propuesta que me parece que es pertinente considerar, el que el exhorto se haga de manera directa a la Procuraduría Federal del Consumidor. Siendo el caso, les preguntaría a ustedes si están de acuerdo, pues que lo manifiesten de la forma acostumbrada. Pero en el caso del resolutivo 2. Ese es correcto, estamos hablando del resolutivo segundo, que es sobre el cual ha versado la discusión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Bueno, aprobado, y quedaría un tercer punto, que es precisamente el dictamen sexto, que es sobre el cual hizo una reserva la diputada Lisbeth. Sí, gracias. Es solamente para modificar una palabra en razón de que en la redacción del dictamen el Ejecutivo Federal no ratifica los tratados, sino que se trata de un acto en el que colaboran dos poderes, el Ejecutivo Federal y el que suscribe el convenio tratado y la Cámara de Senadores que lo aprueba. Entonces, en ese sentido sería modificar el resolutivo único para que quede después de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a la brevedad a suscribir el convenio, no ratificarlo, porque no es la facultad. Esa sería la única modificación. Perdón, entonces, ¿la propuesta de modificación sería? Que se quite la palabra ratificar por suscribir el convenio, no ratificarlo, porque eso no es facultad de esta instancia. ¿Hay alguna consideración adicional? Bueno, pues considerando este señalamiento, que sin duda alguna es atinado, les preguntaría, una vez que la diputada Lisbeth ha hecho este planteamiento, si con la palabra suscribir
estaríamos de acuerdo. Y si es así, pues sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Queda ratificado con el cambio ratificar por suscribir. Me están haciendo una consideración, la verdad es que es importante, senadora, por favor, me ha pedido sobre el primer dictamen tomar la palabra con una reserva. Muchas gracias, senador Armando Ríos Peter. Efectivamente, el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a los servidores públicos de la dependencia a su cargo para que los casos de restitución de menores trasladados o retenidos ilícitamente en territorio nacional se apeguen su actuación estrictamente a lo establecido en el Convenio sobre los aspectos civiles de sustracción internacional de menores. Por el contenido de este exhorto, de este punto de acuerdo, veo que se están basando en básicamente lo que señalan los medios de comunicación. El tema es importante, es interesante, creo que lo primero que hay que solicitar es, aquí sí, la información oficial sobre el tema. Creo que en los otros hemos dado nuestro voto de aprobación, dado que es conocido, tenemos información, hay estadísticas de la obesidad y demás. Estos son casos particulares que sí nos gustaría tener primeramente la información, y en ese caso sería el exhorto para solicitar información. Gracias, senadora. Diputada. Gracias, presidente. Solo asegurarme que estamos hablando del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las normas nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción internacional de menores, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Entiendo, es un problema delicado en el que una menor hoy se encuentra, incluso entiendo, en manos del Estado mexicano, dado el conflicto que hay entre los propios padres por la custodia de la menor. En el caso, en lo que yo conozco, en la información que he obtenido por las propias consideraciones, es un tema que en general es recurrente cuando hay una situación de un nacional o una nacional mexicana casado con un extranjero o extranjera. Ocurre que al haber disputa o un procedimiento de fin de convenio matrimonial, la custodia es uno de los temas más delicados y que a veces incluso se llega a tratar de acusar de secuestros mutuamente cuando alguien toma al hijo. Es un tema muy delicado desde mi punto de vista porque incluso ha llegado al extremo de que, insisto, la menor la tiene en custodia el Estado mexicano. Y yo creo que sería muy prudente el que nosotros, si hubiera la necesidad, como lo ha propuesto la senadora Lucero Saldaña, de obtener más información, pues yo creo que nosotros tendríamos que citar a la interesada, y la interesada es la Madre Nacional Mexicana, para que venga y comente y nos acerque más información. Finalmente, lo que al Estado mexicano le corresponde es velar por el interés de sus nacionales, y creo que en este caso, si se pide información, como lo ha señalado la senadora Lucero Saldaña, quien señala que se le solicite la información a la Cancillería, yo diría que también no perdamos de vista lo importante y lo fundamental que es el interés de una nacional, que en este caso es la madre de la niña, y que pudiera venir aquí a la comisión, a la segunda comisión, a plantear el caso. Es un tema, y lo digo con conocimiento de causa, en el que constantemente ocurre que los padres en estas situaciones tienen problemas con las custodias e incluso pues sí hay problemas porque incluso los llevan a los tribunales de los respectivos países y pueden llegar a sentencias distintas, en el que uno pueda tener la custodia en un país y el otro en otro país. Y es un tema que quizás nosotros debiéramos de buscar alguna norma para poder evitar que pues los niños pasen por esta situación, porque finalmente el más afectado es la menor, que hoy no está con ninguno de los dos. Y yo pondría a consideración, señor presidente, que en dado caso que se tome este caso, se pudiera atender a la madre, escuchar la situación
y pues priorizando pues el interés de una nacional mexicana que es en este caso la madre de esta niña. Senadora Verónica. Bueno, comento, es un asunto en Jalisco. La niña entró legalmente al país, la madre dio la autorización porque tenían la custodia. Ahorita la autoridad judicial en Jalisco ya intervino también. La niña está retenida en el Instituto Cabañas y bueno, es un problema judicial que en dado caso la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no tiene responsabilidad porque no puede eludir el ordenamiento del juez. Entonces yo supongo y considero pertinente que llamemos aquí a los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos externen esto. Pero yo sé y me consta que la autoridad judicial en Jalisco, como hay un problema de custodia, tiene la niña retenida y sí entró legalmente al país. Gracias, senadora. Debo reconocer que desde el principio de la sesión, la senadora Verónica me comentó sobre este particular que ya ha sido puesto a consideración por la senadora Lucero. Yo creo que aquí podemos, sin tomar una definición o sin tomar una posición definitiva sobre el dictamen, retomar lo que han planteado tanto la diputada Adriana como lo que ha planteado la senadora Lucero. Creo que lo pertinente sería solicitarle, cuestión que debo decirles que ha ofrecido también la Secretaría de Relaciones Exteriores, que venga la ministra Reina Torres Mendívil, quien actualmente es la directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior, y bueno, retomando lo que dice la diputada Adriana, pues también exhortar, es algo que podemos hacer como una invitación a la madre de, en este caso, a la señora Tapia Jiménez, la madre de la menor que se comenta, para poder tener más información previa a tomar una definición puntual sobre este dictamen. Si les parece bien, sería la intención que esta presidencia buscara a ambas personas y que las citáramos para la sesión que tenemos ya convocada para el próximo martes, de tal manera que desahogaríamos ese tema arrancando la sesión. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, adelante. No tomaríamos una definición todavía sobre este dictamen, lo que estaríamos es convocando a las dos personas que hemos mencionado y a partir de esa información, ya que la comisión tome una consideración sobre el dictamen. Siendo el caso, yo les pediría todo el resto, digamos, de los dictámenes, no han tenido reserva alguna de parte de ustedes, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, dado que estamos implícitamente de acuerdo en todo lo que está propuesto, o que lo lea que lo lea la secretaria, sí. Y ya no le echamos de forma. Presidente, yo hago esta observación porque si bien tenemos turnados 17 puntos, no estamos aprobando todos los demás, para que quede muy claro cuáles son los que estamos aprobando ya en lo general. Entonces, el primero fue reservado y se ha quedado de lado para esto que ha mencionado el presidente. ¿En este primero votamos? No se vota el dictamen. Ese se mantiene, digamos, es el acuerdo. Latente. Solo queda sentado a que se va a solicitar el que venga la comparecencia de ambos, en dos partes separadas. Así es. Muy bien. Bueno, el dictamen número 2 ya lo vimos, lo aprobamos, es el que está con respecto a la OIT. El dictamen número 3 no está aún tocado y doy lectura al mismo. Es dictamen con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud de los gobiernos en donde la infección de rickettsia se ha extendido, particularmente el Gobierno de Sonora y los gobiernos municipales de Sonora, a promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad que se está extendiendo, particularmente en el estado de Sonora, y a mantener informada esta soberanía del proceso de esta enfermedad. El cuarto es el que ya revisamos con respecto a la alimentación en las escuelas. El quinto sería dictamen con punto de acuerdo por el que se... Bueno, a ver, este dictamen lo voy a pasar al final, no está enumerado. Si están de acuerdo y me están siguiendo... Falta el numeral. Sería el 13 en vez del... Es correcto. El quinto sería dictamen con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto
Perdona, es… Sí, lo está releyendo nada más. Es correcto, es este, ¿no? No, este es otro tema, es el dictamen número 5, dictamen con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a efecto la actualización del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Punto número 5. Este es el punto número 5, un resolutivo único, que es exactamente el mismo que he leído. El punto número 6 es el… es relativo a lo que se ha tocado sobre el Convenio Internacional del Trabajo relativo a la edad mínima de admisión, que ya hemos visto. Y se ha modificado. El número 7 es dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a efecto de que se realicen acciones de prevención en contra de actos de discriminación en el fútbol nacional. El resolutivo es el siguiente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que de forma coordinada realicen acciones encaminadas a erradicar la discriminación racial en el fútbol nacional, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los jugadores, aficionados, directivos, árbitros y cuerpo técnico. Del dictamen número 8 es dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la aprobación del convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. El resolutivo único dice: se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores para su aprobación el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de su negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949 a fin de culminar con su ratificación. Dictamen número 9 es un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero intensifiquen las acciones y campañas de prevención y control del dengue en dicha entidad. Tiene dos resolutivos. El primero es: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero intensifique las acciones y campañas de prevención y control del dengue en dicha entidad. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades y competencias implemente un programa integral de prevención del dengue que permita con oportunidad anticipar la aparición, crecimiento y propagación de brotes de esta enfermedad en aquellas entidades donde no se ha presentado. El dictamen número 10 es el siguiente, relativo al reconocimiento del Estado palestino libre, independiente y soberano y al establecimiento de las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. El resolutivo primero es: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con la creación del Estado palestino y se pronuncia por la coexistencia pacífica de Israel y Palestina dentro de las fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones aplicables de las Naciones Unidas, especialmente la resolución 6719 de la Asamblea General. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer al Estado palestino como una nación independiente, libre y soberana y a elevar el rango de embajadas a las representaciones de Palestina en México y de México en la ciudad de Ramallah, Cisjordania. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a nuestro representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas a respaldar y promover el reconocimiento internacional del Estado palestino, así como su admisión como miembro de pleno derecho en el seno de dicha organización. El dictamen número 11 es con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo descentralizado denominado Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. El resolutivo primero dice a la letra: la Comisión Permanente exhorta al organismo descentralizado de educación básica federalizada denominados Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, para que a la brevedad instale una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago de la prima de antigüedad en favor de los maestros jubilados y pensionados del Estado de Nayarit que le prestaron sus servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 25 del acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pero sobre todo en apego a las jurisprudencias referidas en el cuerpo de la presente proposición con punto de acuerdo. Segundo, la Comisión Permanente exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que pague a los profesores jubilados y pensionados del Estado de Nayarit el aguinaldo y otras prestaciones en dinero,
por el mismo monto y con los mismos incrementos futuros de las otorgadas a los profesores en activo y que sean compatibles con su calidad de jubilados y pensionados, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluso de manera retroactiva en el marco de las disposiciones aplicables. El dictamen número 12º es con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales a fin de que se proceda a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. El resolutivo único es exactamente el mismo y el dictamen 13º es el relativo a el presidente, a la felicitación que se le hace al presidente Correa. Y es dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo, perdón, no, este no es. Sí. Dictamen con punto de acuerdo, página 7. Dictamen con punto de acuerdo por el que se extiende una calurosa felicitación a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos extiende una calurosa felicitación a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinde el apoyo de este órgano legislativo federal. Presidente, yo nada más hacer un comentario al respecto. Tuve la oportunidad de estar en la posesión de mando del presidente Correa. La presidenta tiene 29 años, son 3 mujeres que encabezan esta mesa directiva, es la presidenta junto con 2 vicepresidentas. Ha hecho uno de los discursos que más he disfrutado y que más fondo tiene, y me parece que sería muy interesante el poder solicitarle también si nos lo pudiera compartir para poderlo tener todos aquí. Verdaderamente creo que vale mucho la pena, es una visión muy positiva de lo que es el siglo XXI y de las transformaciones que este país está teniendo. Señor presidente, esos son los dictámenes que se han puesto a consideración y que no se han reservado. Por lo consiguiente, si me permite, le pregunto a los integrantes de esta comisión si están a favor de los mismos, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. En contra, abstenciones, señor presidente, se han aprobado estos dictámenes por unanimidad. Bueno, pues muchas gracias, secretaria, y sin duda alguna tomamos nota para que esta comisión solicite a Relaciones Exteriores el documento que usted nos ha comentado, el discurso que usted nos ha comentado, y que quede asentado como un planteamiento para la Secretaría Técnica para que haga la solicitud correspondiente. Se han agotado los temas a dictaminar. Está el punto de asuntos generales. Preguntaría a las y los legisladores si es que existe algún tema que deba de ser considerado en este apartado. Adelante, diputada. Presidente, solo quizá proponer que pudiéramos incluir también la felicitación al presidente Correa, quien ha jurado por su segundo mandato, que él mismo ha anunciado que será su último mandato, y poder extender una felicitación y un deseo de éxito a su gobierno para los próximos años por parte de esta segunda comisión. Bueno, si es que están de acuerdo los integrantes de esta comisión, pondríamos, suscribiríamos entiendo sería un punto de acuerdo, un resolutivo ya acordado por parte de esta comisión para que quede dictaminado y que quede pasado a mesa directiva. ¿Es así? ¿Reflexionaría la presidencia si es un resolutivo al dictamen aprobado o si es un punto de acuerdo que ingresaría mañana? Sería, entiendo que sería otro, y sería plantearlo como un punto de acuerdo, y yo esperaría que se pudiera por parte de los grupos parlamentarios acordar para que la mesa directiva ya lo resuelva en pleno con la aprobación de todas las bancadas. Por favor. Bueno, siendo el caso, no sé si hay algún otro tema en asuntos generales. No habiendo ningún otro asunto a tratar, yo les agradezco mucho, da por terminada los trabajos. Les pido por favor que podamos firmar los dictámenes para que puedan ser remitidos de manera inmediata a la mesa directiva. Muchas gracias.